El método del punto fijo es el último método que vamos a ver de resolución de ecuaciones no lineales. Este método se aplica en ecuaciones de la forma g de x igual a x y a las soluciones de estas ecuaciones se le suelen llamar S punto fijo de g. ¿De acuerdo? Daos cuenta que es de la forma g de x igual a x. Y al igual que los anteriores métodos, obtendremos una sucesión recursiva de puntos que tenderán a ese punto fijo. El problema es que este método nos da unas condiciones de convergencia dadas por este teorema, el conocido teorema del punto fijo, que suelen ser bastante complejas de comprobar. ¿Vale? Estáis viendo aquí que para determinar ese punto fijo hay varias condiciones que deben cumplirse para la convergencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este método del punto fijo es especialmente para el tipo de ecuaciones g de x igual a x y el problema es que no siempre convergerá y puesto que no siempre vamos a poder comprobar todas las hipótesis de este teorema, no vamos a saber en qué situación nos encontramos. Si convergerá, si no convergerá, si convergerá a otro punto fijo, etc. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que tener muy clara y acotada y bien acotada la raíz para aplicarlo y que tengamos los menos errores posibles. El método del punto fijo, vamos a ver cómo funciona, igual que hemos estado haciendo antes con los otros métodos. Entonces, si yo tengo mi situación, tengo una función f, por ejemplo, así. Bueno, en los apuntes en la práctica se llama g. Voy a decir que esta es la g de x. Recordad que mis ecuaciones son del tipo g de x igual a x. Si son del tipo g de x igual a x, aquí es muy interesante y necesario pintar la recta y igual a x. Y igual a x. Y cuidado, ahora yo voy buscando un punto fijo, el punto de la ecuación g de x igual a x. No voy buscando esta raíz de aquí, esta de aquí no. Yo voy buscando donde g es igual a x, es decir, este punto es el que yo voy buscando, ese punto. La situación sí que es la similar. Yo estoy en un intervalo A, B, vamos a ponerlo un poco más para el lado, por aquí, y voy a aplicar el método del punto fijo en este intervalo, deseando llegar al rojo, que es la ecuación, la solución de la ecuación, el punto fijo. Entonces, en este método se parte de un punto inicial, un punto x sub 0, voy a suponer, por ejemplo, que está aquí, y le calcularíamos su imagen, el f de x sub 0. Una vez tengo la imagen, trazo la recta horizontal desde este punto hasta la recta y igual a x. El punto bajo él sería mi punto x1 y al igual que antes yo le calculo su imagen. Le calculo el f de x1. Y de nuevo trazo la recta horizontal hasta el y igual a x. Y aquí yo tendría mi punto x sub 2. Trazo su imagen.
Por ahí está f de x sub 2. De nuevo, la recta horizontal hasta la recta igual a x. Y aquí, siguiente punto. No lo voy a puntuar, que se raya. Aquí, más o menos a esta altura, el x3. ¿De acuerdo? Siguiendo este proceso, ¿veis cómo me estoy acercando cada vez más al punto rojo? Este esquema se suele llamar de tela de araña y en este caso habéis visto cómo el método del punto fijo converge. ¿De acuerdo? Yo empecé por un valor x sub 0 y he ido acercándome en este esquema de tela de araña hasta mi punto fijo, hasta la solución de la ecuación g de x igual a x. Teniendo claro cómo funciona, vamos a ver su implementación. Aquí está el programa del método del punto fijo. Fijaros que ahora le doy la g, el punto de partida x sub 0, el número máximo de iteraciones y la tolerancia, como en otros casos. Así pues, si yo quiero hacer el ejemplo, fijaros el que estábamos haciendo antes. Una solución de la ecuación coseno de x igual a x en el intervalo menos pi y pi, con una precisión de 4 decimales y usando el método del punto fijo. Como la ecuación es del tipo coseno de x igual a x, puedo aplicar el método del punto fijo y además la función g que yo voy a definir será simplemente coseno de x. Cuidado que antes, en los métodos anteriores, mis ecuaciones eran del tipo f de x igual a 0. Y por ello, yo tomaba todo a un único lado de la igualdad y esa era mi f. Pero en las ecuaciones, en el método del punto fijo, debo de considerar g de x igual a x. Y por tanto, en este caso, g de x es coseno de x. El intervalo es menos pi y pi, así que voy a considerar, ya sabéis, igual que hacía para Newton, mi punto de partida que sea la mitad del intervalo que estemos considerando. En este caso es menos pi y pi, así que puedo tomar como punto de partida 0. Fijaros, aquí en realidad he tomado 0,5. Lo recomendable es un punto cercano a la mitad, a no ser que veáis gráficamente, representéis la gráfica y tengáis alguna idea de por dónde puede estar ese punto fijo, para tomar uno que sea aún más cercano. En cualquier caso, el punto fijo para G, partiendo del punto 0,5, realizando un máximo de 50 iteraciones, y ya que el enunciado decía con una precisión de 4 decimales, pues 10 elevado a menos 4. Y fijaros, el método del punto fijo ha ido calculando sus iteraciones, la aproximación está aquí, está en la raíz, y el problema es que ha necesitado 22 iteraciones del método. ¿Vale? El método del punto fijo ha resultado ser, por ejemplo, más lento que el método de Newton, que antes necesitó, creo recordar que eran 3. ¿De acuerdo? Depende del tipo de ecuación, depende de la situación. El método del punto fijo puede ir un poco más lento que este último. Es que en general el método de Newton es el más rápido, aunque el que más coste computacional tiene. Aquí estaba hecho y veis que con 3 lo consiguió. Con 3, el método de Newton, solo con 3 iteraciones consiguió obtener la aproximación. Bueno, teniendo ya claros todos los métodos, simplemente quedan algunos ejercicios propuestos al final de la práctica en los que espero que trabajéis, y si tenéis algún problema, alguna duda, por favor no dudéis en escribirme un correo
podemos tener una tutoría, podemos comunicarnos por correo electrónico para resolverla. Hasta luego.